Y el tema que hoy tengo le he llamado el asalariado. Vamos a estar basados en el capítulo de 10 del libro de Juan, de los versos 1 al 6. Mencionaré casi todo el capítulo 10, pero vamos a estar en esos textos, versos 1 al 6. Así que les invito a buscarlo en sus Biblias y vamos a ir alrededor de eso. Al final tenemos preguntas, dejamos de grabar y tenemos preguntas alrededor del texto. Esa es la parábola del redil. ¿Y por qué le llamé el asalariado? Cuando el Señor pone ese texto, justamente se refiere al ladrón, a la persona que trata de robarse las ovejas, le llama como asalariado. Cuando estaba desarrollando este tema, me acordé de los tiempos de pandemia, porque mucha gente perdió mucho, o sea, todos perdimos muchas cosas, o sea, todos salimos afectados en la pandemia, pero unos más que otros. Algunas personas perdieron sus trabajos, algunas personas recibieron el salario de sus trabajos porque tal vez tuvieron patronos que los estimaban y quisieron sostenerlos, aunque fuera a gran esfuerzo durante todo el tiempo de pandemia. Pero eso me trajo a mí a reflexionar sobre este tema justamente, porque en los tiempos de pandemia no es lo mismo ser el asalariado que ser el dueño de la empresa, porque el asalariado, si la empresa se cerraba, pues conseguía otro lugar donde trabajar, o incluso el asalariado podía haber renunciado y haber buscado otra alternativa durante la pandemia. El dueño de la empresa no. El dueño de la empresa tiene que ver cómo saca adelante la empresa, como sea. No hay, no puede evitarlo, o sea, no hay forma de que él pueda quitarse eso de encima. Y eso es lo que vamos a ver alrededor de esto. Pensando en el asalariado como aquellos pastores que no logran valorar lo que le pertenece al dueño, que es el Señor Jesucristo y es su iglesia. Es sus ovejas o son sus ovejas. A eso se refiere el Señor. Entonces vamos a ir a la parábola del redil, al verso 1 del capítulo 10 de Juan, y vamos a empezar a desarrollar todo el tema. Yo les invito a que tomen nota y si tienen preguntas, que las pongan ahí en sus notas y al final vamos a conversar alrededor de esto. El verso inicia así, o el texto inicia así. De cierto os digo. Cuando vemos esa expresión de cierto os digo, es porque en hebreo, aunque está escrito esto en griego, pero viene de un concepto hebreo, en el hebreo no hay superlativos, como nosotros. Nosotros tenemos los superlativos como grandísimo, hermosísimo, hondísimo. Superlativo es eso. Cuando él dice de cierto os digo, lo que está diciendo el Señor Jesús, según nuestro idioma, es ciertísimo lo que les estoy diciendo. Es un superlativo lo que está ahí. Cuando hemos escuchado decir santo, santo, santo en el libro de Isaías, por lo general algunas personas dicen es que está hablando de santo como el Padre, santo como el Hijo y santo como el Espíritu Santo. O está diciendo el que es 3 veces santo, hablando de la majestad. No, lo que el texto dice es santísimo. Al decir santo, 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 ahí hay una expresión de un superlativo, que Él es santísimo. Entonces, Él empieza diciendo, lo que les voy a decir es ciertísimo. Y eso nos tiene que traer a nosotros a meditar, a reflexionar sobre lo que el Señor nos va a enseñar. ¿Y qué es lo que empieza diciendo Él cuando nos dice que lo que nos está mostrando a nosotros en esta parábola es básicamente una verdad absoluta? Empieza diciendo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y es salteador. Él hace una comparación para que los que le están escuchando en ese momento entiendan acerca de lo que él está hablando en el campo espiritual.
Porque en Jerusalén habían 12 puertas. Una de esas puertas se conoce como, o se conocía como la puerta de las ovejas. Esa puerta de las ovejas permanecía siempre abierta, solo se cerraba durante la noche. Y cuando se cerraba, se dejaba una puertita pequeñita por la cual pudiera pasar la gente para proteger la ciudad. Pero esa puerta de las ovejas es lo mismo o similar a lo que había en el tabernáculo, que es la primera puerta para entrar al tabernáculo, porque es el acceso a la ciudad. Entonces, las personas que traían las ovejas para ser sacrificadas en el templo tenían que accesar por esa puerta. Ahí se examinaban, ahí se veía si servían o no servían y después llegaban hasta donde tenían las ovejas que esperar para ser sacrificadas. Por ahí tenían que entrar, no podían entrar por otro lado. Entonces, cuando él habla en términos de eso, le está hablando a la ciudad, en este caso al pueblo de Israel, como las ovejas y el acceso a la ciudad, a esas ovejas, tiene que darse por esa puerta. Igual que un redil. El redil tiene todo cerrado, una sola puerta de acceso, y por ahí entran y salen las ovejas y por ahí tiene que entrar el pastor a cuidar de sus ovejas. Esa es la mente que tienen ellos como ovejeros. Eso es lo que ellos están recibiendo. Entonces dice, el que no entra por ahí y busca otro lado para entrar, ese es un ladrón y salteador. Utiliza dos términos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo con su primera frase o el primer verso escrito? Él lo que está diciendo es que la vocación legítima del llamado de Dios para una persona, para un ministro, para un pastor, para alguien que va a cuidar de las ovejas del Señor, el llamado soberano a una persona, primero debe estar confirmado por el fruto. Debe estar confirmado porque es guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor dice, por los frutos les conoceréis. Y esta persona va a llegar a edificar el cuerpo de Cristo para cumplir con este propósito. Pero nadie, ningún hombre se puede escoger a sí mismo. Ninguna persona puede decir, yo soy o yo quiero ser esto y se pone a sí mismo. Es Dios el que lo llama. Es un llamado de Dios, no un llamado de nosotros mismos. Pablo lo dice de esta manera. Pablo dice que el que a sí mismo se hace maestro, a sí mismo se condena. ¿Por qué? Porque si no hay un llamado y nosotros decimos cosas que no son de Dios o usamos palabra que no viene de Dios, nos condenamos delante de Dios por estar usando su palabra de manera vana. Cuando el Señor llama a Jeremías, en el capítulo 1 de Jeremías, verso 5, dice así, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí podemos ver que el llamado que el Señor le hace a una persona, a un ministro, a un evangelista, a un profeta, a quien llame, no es algo circunstancial, es algo que está planeado desde antes de que esta persona nazca, incluso antes de que haya sido formada la tierra. Por eso en Filipenses el Señor dice que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Si usted y yo tenemos delante de Dios algo que hacer en el reino de los cielos, no fue algo ni que se le ocurrió a usted, ni que se me ocurrió a mí. Fue algo que Dios destinó desde antes siquiera que el mundo existiera. Porque eso es Dios. Dios es omnisciente y Dios todo lo tiene en su mente desde antes que sea concebido. Pablo, hablando en estos mismos términos, en Efesios capítulo 4, verso 11, dice así, él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y empieza a describir cada uno de los ministerios. O sea, que la vocación legítima de una persona que sirve a Dios debe venir de Dios, no de la persona. No es una ambición personal la que hace que nosotros sirvamos a Dios. Es un ministerio, es un propósito nacido en Dios mismo. Por eso es que una persona cuando entra, ha sido llamado por Dios, se va a sostener en el tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las personas, a pesar de sí mismo, se va a sostener en el tiempo. Una persona que no tiene un llamado de Dios
va a sucumbir y va a dejar todo botado en cualquier momento. O puede dejar las personas botadas. O puede dejar el ministerio botado. Porque al final de cuentas no tuvo un llamado genuino, sino que fue un autollamado. De ahí que Jesús dice que el que no está con nosotros es porque no era de nosotros. O sea, quien no está dentro de nosotros, y no estoy hablando de nosotros en esta congregación o en una congregación, estoy hablando dentro del plan del reino de los cielos, porque no tiene que ver con que una persona se mueva de una congregación a otra. Está hablando que una persona que no permanece en lo que Dios le puso y se va y lo deja, ¿cómo lo dice el Señor? Nunca fue de nosotros. Y en ese mismo llamado, el Señor dice, en el verso que estamos estudiando, el primer verso, para los que están incorporándose ahora, Juan capítulo 10, verso 1, leímos, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, bueno, no entró por la puerta principal, sino que se brincó por detrás, sino que se brincó por los muros. Eso lo que está hablando es de la persona que se pone a sí misma, que no la pone Dios. Una persona que entra con intereses contrarios a lo que Dios desea para su reino. Le llama de dos formas, ladrón y salteador. Si yo quiero entender lo que el Señor está diciendo, necesito entender qué significa bíblicamente un ladrón y qué significa un salteador. En este contexto que estamos estudiando, el ladrón es el que roba con astucia, que roba en lo oculto, que manipula, que engaña a las personas a través de su forma de hablar, con la lisonja, diciéndole a las personas lo que quieren oír y no lo que Dios quiere que les diga. Ese es un ladrón, porque el ladrón no usa la violencia, mientras que el salteador usa la violencia para robar. Los dos representan a líderes en la actualidad y igual representaron a líderes en aquellos tiempos. Los dos son los que quieren una posición o influencia dentro del reino de los cielos para poder ejercer una autoridad sobre las ovejas, pero con intenciones malas y con métodos muy distintos. Un ladrón, hablemos un poquito más del ladrón. ¿Qué entiende usted por ladrón? Usted entiende por ladrón una persona que se lleva cosas que no le pertenecen. Pero resulta que en el contexto que el Señor nos está diciendo, con la palabra griega escrita por Mateo, es kleptes, de donde viene la palabra kleptómano, el que roba. El que roba a veces simple y sencillamente por placer o porque quiere. Hay gente muy rica y se dio una vez una noticia de una muchacha que tiene muchísimo dinero, es dueña de muchísimos hoteles alrededor del mundo, que se los heredaron sus padres y la agarraron robando. Es un reloj que valía una insignificancia, pero eso es un cleptómano, la persona que roba por robar. Pero en este concepto que estamos estudiando nosotros, es aquella persona que roba en secreto, engañando y haciendo uso de su astucia. O sea, manipula, se disfraza, seduce, engaña para poder obtener lo que es suyo. El salteador, que es o proviene de la palabra lestes, en griego también, este es un bandido que asalta, que es violencia, que ataca a las personas, que las hiere, y se usaba en esos tiempos para hablar de revolucionarios que estaban armados o con criminales, como el caso de Barrabás. Estas personas eran salteadores. Bueno, Jesús viene y agrupa estos dos términos en uno solo para hablar de una persona en particular, que es del asalariado. Y eso es lo que nos va a arrojar a nosotros profundidad en lo que estamos aprendiendo hoy. Esto lo hace el Señor para hablar del sacerdocio o del liderazgo ilegítimo, que puede ser sutil o puede ser agresivo. Puede ser una persona que viene y te da palmaditas en la espalda y te quiere hacer sentir bien, o puede ser una persona que lo que haga es tratar de hacerlo sentir mal, tenerlo en su rebaño, comillas, que es el rebaño del Señor, pero digo su rebaño, en su congregación por la fuerza. Cualquiera de los dos, no importa si está disfrazado de cordero o si tiene un arma como un lobo, cualquiera de los dos tienen el mismo propósito. Y el mismo propósito es enriquecerse a sí mismos.
Es aquella persona que es aduladora y que trata de meter en su redil con astucia a las personas, que no las controla, sino las halaga. Ese es justamente el ladrón. ¿Por qué tenemos que aprender esto de la manera correcta? Porque justamente es lo que está pasando en los últimos tiempos. Las dos líneas de enseñanza. Una dice o habla de la prosperidad, habla de sus motivaciones, le llama a un humanismo espiritualizado. O sea, el primer mensaje que acabo de decir se presenta tierno, pero es falso. Le dice que usted es maravilloso, que usted es maravillosa, que usted es muy inteligente, que lo único que tiene que hacer es declarar, decretar lo que quiere. Entonces, exalta a la persona en lugar de exaltar a Dios. De hecho, habla mucho de amor, aunque no tenga amor. Habla mucho de amor, pero manipula el amor. No alimenta el amor, sino que solo lo manipula. Este es el que no entra por la puerta, igual que el otro. Porque por la puerta hay que entrar como Cristo entró. Pero la puerta de esta persona es la simpatía. Es hacerte sentir bien. Son esas lisonjas, son esos halagos que le hablan al oído. Eso es lo que hoy estamos viendo muchas veces en el término de la prosperidad. Son palabras suaves, lisonjas que engañan los corazones de los ingenuos, dice Pablo en Romanos capítulo 16, verso 18. Palabras suaves que engañan, palabras suaves que levantan el ego, palabras suaves que te hacen sentir bien. Entonces imaginemos una persona que quiere servir en la iglesia. Entonces estas personas, como una especie de estrategia, le dan a cada persona una función dentro de la iglesia. Funciones que levanten el ego. Entonces le dicen a alguien: usted sí canta bonito. Usted qué barbaridad, qué maravilloso. Usted por qué no es adorador. Usted es una adoradora, usted es un adorador. Y mi hermano y mi hermana, muchas veces hay gente que pasa al frente a cantar y no canta nada. En realidad, cero. No digo que no cante con un corazón genuino hacia Dios, pero si estamos hablando de talento y estamos hablando de capacidades, no las tiene. O sea, como me dijo un día mi sobrina, la hija de Cinia: tío, dice, para cantar, mejor siga predicando. Porque yo cantar cero, o sea, cero para cantar. Pero claro, si hay alguien que llegue y me quiera hacer sentir bien, me va a decir: cante, pastor, es que qué lindo que canta usted. Para levantar el ego, aunque toda la congregación salga huyendo. Bueno, eso es lo que hace justamente el adulador. Eso es lo que hace el ladrón. Decirle a la gente que hace algo muy bien, los tiene en diferentes puestos y estratégicamente los amarra para que no se le vayan. Bueno, Pablo está advirtiendo de eso. Pablo está advirtiendo a los creyentes en Roma sobre estas personas que están dentro del cuerpo de Cristo, adulando para sus propios intereses. Lo dice en el verso 17 y 18, cuando dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿A qué se está refiriendo él? ¿A ese lenguaje encantador? ¿A ese lenguaje diplomático? ¿A ese lenguaje emocional diseñado para qué? Para ser simpático. Entonces hay gente muy simpática desde un púlpito, gente muy agradable, y eso produce réditos. ¿Por qué? Porque este tipo de discurso, aunque parezca muy espiritual, en realidad carece de verdad bíblica y tiene una intención torcida. Porque la intención es sostener a las personas. Un ejemplo, para que lo tengamos más claro, son aquellos líderes, maestros, que nunca confrontan el pecado, lo disimulan. Tratan de ponerle una especie de curita al pecado para que no suene tan feo, para que la gente no se les vaya. Siempre están hablando de bendición, siempre están hablando de unidad, siempre están hablando de amor. Son expertos en los elogios, son expertos en los halagos interesados, y lo único que buscan es escalar posiciones y hacer a las personas escalar posiciones dentro de la misma congregación. ¿Cuál es la palabra que utiliza Pablo? Eulogia. Esta palabra eulogia realmente significa bendición, pero en términos que los está usando el Señor, en términos que los usa Pablo aquí, es la falsa forma de enseñar y la hipocresía al enseñar. Son corazones o son personas
engañando corazones ingenuos a personas sencillas que no tienen el discernimiento espiritual ni la madurez para saber que los están utilizando. Y no estoy hablando, cuando digo ingenuo, no estoy hablando de gente tonta. No significa que la gente que estas personas utilizan sean tontos, no. Pueden ser personas muy inteligentes, pero inmaduros en la fe. Inmaduros que con cualquier cosita que les digan que hacen bien, se sienten que están volando por los aires. Se sienten importantísimos. Entonces es muy fácil venir y decirles, qué maravilloso que es usted, qué bien que canta, o qué bien que danza, o qué bien que hace esto. Y listo, ya los tienen atrapados. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es engañar las emociones. Y con las emociones engañadas, entonces terminan atacando, atrapando a cada una de las personas. Eso es en cuanto al ladrón, a lo que el Señor se está refiriendo en el primer verso. Ahora hablemos del salteador. El salteador es diferente, ya se les dije, es el que ataca con violencia. El salteador no elogia, no acaricia, no le dice que usted se siente bien o que usted está bien o que canta muy bonito. El salteador llega y le dice, ¿usted quiere servir al Señor? Vaya a una escuela, porque usted canta peor que un burro rebuznando. Vaya, vaya, vaya. Si quiere servir al Señor, con el Señor se necesita excelencia. Aquí no venga con eso. Vaya y aprenda primero a cantar. Maltrata, golpea desde el púlpito, porque es un mensaje para controlar, para humillar, para hacer sentir mal a la persona. Y de esta manera tiene réditos también. Es el mensaje agresivo, humillante, con amenazas y condenando a todo mundo, excepto al que está predicando. Ese es el tipo de mensaje que el Señor dice, quien se brinque esa puerta y pase por otro lado, no es el pastor de las ovejas. No es el pastor de las ovejas, ni el que adula, ni el que ataca. Ninguna de las dos cosas. Porque el Señor no era ni un adulador, ni atacaba absolutamente a nadie. Espero estarme explicando por qué es lo que estamos estudiando de él. Porque la prédica no debe ser ni aduladora, ni debe ser de ataque a la persona. Debe ser de una predicación. Dice Juan en el capítulo 13, perdón, Mateo en el capítulo 13, cuando habla del que salió a sembrar, dice que el hombre salió a sembrar y tiró la semilla. La semilla cayó en 4 tipos de corazones diferentes. Y hubo una respuesta de cada corazón según donde estuviera esa semilla. Una cayó en la piedra, otra cayó en los espinos, otra cayó en buena tierra. Y esas semillas que cayeron ahí dieron producción, todas. Pero la semilla, que es la palabra de Dios, fue la misma para todos. Y produjo según el corazón receptor. Entonces, lo que el Señor está denunciando aquí no son los corazones receptores. Está denunciando a los líderes que entran a la congregación sin pasar por la puerta. ¿Y cuál es la llave para pasar por esa puerta? La llave, él dice que hay un portero ahí que le va a abrir la puerta para que este individuo entre y entonces pueda cuidar de las ovejas. ¿Quién es ese portero? El Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que uno entra, es a través del Espíritu Santo que se predica y es a través del Espíritu Santo que se toca a la puerta de su corazón y de mi corazón. Yo no debo de predicar porque yo sé que tal vez Doris tiene un problema o doña Vilma tiene un problema o Kimberly tiene un problema. Entonces enfocarme en eso y predicar en base a ese problema. Claro, muchas predicaciones la gente lo va a tomar y va a decir, esto es para mí. Pero es para mí porque el Espíritu Santo es el que le está tocando el corazón. Pero las predicaciones no se hacen en base al individuo, se hacen en base a lo que Dios está guiando para enseñarle a toda la congregación. Entonces el Señor nos empieza a identificar cuáles son estos pastores, estas personas que no tienen legitimidad delante de Él, que no han sido llamados por el Espíritu Santo. Y dice el verso 2, mas el que entra por la puerta, ahora se está refiriendo a sí mismo. Ya no se está refiriendo a los adoradores, ya no se está refiriendo a las personas crueles, va a hablar de sí mismo en este momento. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas no se brinca la puerta, sino que va a entrar por la entrada que corresponde.
la entrada que Dios diseñó en el tabernáculo. Es por aquí donde se entra. Entonces, esta persona que entra correctamente, refiriéndose a sí mismo, es la persona que es el pastor de las ovejas. Y este que es el pastor de las ovejas, dice el verso 3, a este le abre el portero. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Prestémosle atención a lo que el Señor está diciendo ahí. Eso lo que está diciendo es que el verdadero pastor va a entrar conforme a la voluntad de Dios. Va a predicar conforme a la voluntad de Dios. No va a hacerlo por interés personal. No lo va a hacer por una manipulación. Y Él es ese pastor. Él nos está indicando a nosotros que si no es de esa forma, cualquier persona que venga a nuestras vidas a enseñarnos la palabra de Dios y no lo hace conforme al verdadero pastor, no es una persona que ha sido enviada por Dios. Porque debe de haber amor aún en la corrección. Debe de haber amor y firmeza delante del pecado. Está el pecado, pero se le debe llamar la atención a la persona con misericordia y compasión como Dios lo hace con cada uno de nosotros. No debemos de venir y agarrar el látigo y darle a una persona porque está en un charco, porque nosotros estuvimos en ese charco y tal vez en uno peor. Nosotros no podemos venir y ver a las personas con menosprecio. Muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, alguien llega a una congregación y tal vez nunca ha escuchado una predicación, tal vez nunca ha escuchado o leído una Biblia y entra ese día a la congregación. Entonces, todos los de la congregación, como son muy resantos, ¿verdad? Y lo estoy diciendo con comillas, como son tan santos, entra la persona y tal vez esta persona entra, vamos a hablar de un varón que entra con el pelo largo y lo empiezan a atacar por su pelo largo, porque dice que el hombre no debe de dejarse crecer el cabello, sino que debe de cortárselo, utilizando textos fuera de contexto, porque resulta que el Señor Jesús y muchos hombres nazarios, por cuestión de votos, se dejaban crecer el cabello. Pero sacan el texto fuera de contexto y atacan a la persona y dicen, ah, si usted se acercó al Cristo, si el Señor lo llamó, vaya, córtese el pelo. Vaya, haga esto y empiezan a atacarlo por ciertas cosas que la persona, si las quiere dejar, las va a dejar porque el Espíritu Santo lo está guiando. No porque a otro ser humano le parecen malas o le parecen buenas. Una mujer entra en pantalones a una congregación donde todas las personas usan falda larga y por una cuestión de opinión atacan a la mujer que entró con pantalones, con vestimenta supuestamente de hombre. Cuando los pantalones son algo muy nuevo, muy moderno. No le estoy diciendo que fue hace 50 años o 100 años, fue hace mucho tiempo, pero antes el hombre y la mujer usaban túnicas, ambos. El pantalón vino a evolucionar tiempo después y no voy a profundizar en la historia del pantalón, pero el pantalón en sí no define que sea de hombre o sea de mujer. Simple y sencillamente es un pantalón. De hecho, las mujeres que practicaban equitación en los tiempos antiguos utilizaban pantalones para que no se le viera la ropa interior. Habían, ejemplo, algo llamado calzones, pero los calzones hoy se le atribuyen a una vestimenta de mujer y los calzones eran una vestimenta de hombre. Era un tipo pantalón bombacho. No sé si me explicó con eso, que en la rodilla tenía como una especie como de elástico, como cuando usted ve a esas mujeres que usan en la antigüedad unos pantalones, una ropa interior, así como unos manganos, digo yo, así se llaman manganos, hasta la rodilla, con un elástico. Eso eran los calzones que usaban los hombres, pero era vestimenta de hombre. Entonces, al final de cuentas, por la falta de erudición o por la falta de investigación, se empiezan a hacer prédicas y enseñanzas que no hablan de lo que el Señor está diciendo. Porque cuando el Señor habla de que el hombre no debe cortarse el cabello y la mujer debe dejárselo crecer, en el contexto que lo está diciendo, lo está hablando en autoridad. Le está diciendo a la mujer que la autoridad de ella es el hombre. Tanto es así que Pablo le dice que si no le parece que se rape. O sea, le está diciendo, si no le parece que el hombre sea la autoridad, entonces quédese soltera. No se case. Pero si usted se va a casar, debe sujetarse al varón. Debe estar bajo autoridad porque eso fue el diseño de Dios. ¿No le parece eso? Rápese. O sea, córtese todo el cabello.
Son términos espirituales donde el Señor nos enseña a nosotros que si no entramos verdaderamente por donde el Espíritu Santo nos va a guiar para poder interpretar correctamente la Biblia, estaríamos brincándonos la barda, estaríamos entrando por otro lado. Porque el portero, que es el Espíritu Santo, es el único que nos puede dar a nosotros legitimidad en lo que estamos enseñando. Si usted y yo estamos aquí conversando acerca de la palabra de Dios, si usted me está entendiendo, no es porque yo explique bien, es porque el Espíritu Santo le está explicando. Yo puedo explicar muy re bien. Yo puedo ser una persona bien metida en la historia y puedo estar bien preparado. Pero si su corazón no es ministrado por el Espíritu Santo, Pablo dice que lo que estoy diciendo aquí le va a parecer locura. Así que mis hermanos y mis hermanas, no se trata de cuán bueno es el expositor, se trata de cuán dispuesto esté su corazón para el Espíritu Santo para entender lo que se está diciendo. Puede abrir la Biblia y la puede leer toda, que si el Espíritu Santo no revela la verdad bíblica, no lo va a entender. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Y las personas que representan a Cristo, que entran por la puerta correcta, necesitan el discernimiento espiritual que da el Espíritu Santo. Si no, no podemos reconocer. En el libro de Jeremías repite varias veces una denuncia que hace acerca de este tipo de maestros o este tipo de profetas. En Jeremías 23, en el verso 1 dice así: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Sabe qué es lo que está diciendo cuando dice que ellos corrían? Que implica que ellos estaban de una manera apresurada para hacerse notar, para ganar influencia. Correr en estos términos, es decir, iban más adelante de lo que sabían. Hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, con lo que está pasando en Israel, por cierto, en estos días, con el bombardeo que se está dando en Irán y viceversa, está saliendo un montón de gente a decir un montón de cosas. ¿Que estamos en los últimos tiempos? Sí, sí, estamos en los últimos tiempos. Pero no podemos nosotros venir y hacer ciertas interpretaciones basadas en nuestro contexto histórico, en nuestro contexto cultural, o porque eso fue lo que conocimos nosotros. Hace muchos años, cuando estuvo la tragedia de Chernobyl, cuando explotó esa planta nuclear, una persona en Rusia dijo que era el fin del mundo, porque Chernobyl en ruso significa amargura. Entonces él asoció esto que estaba pasando con lo que dice el profeta, que vienen días de amargura y dice: este es el fin del mundo. Nosotros no podemos venir y asociar, según nuestro contexto histórico, venir y hacer interpretaciones bíblicas. Cuando eso sucede, mis hermanos y mis hermanas, cuando las personas profetizan y no pasa algo, le dice el Señor a Jeremías en el capítulo 14, verso 14: y me dijo Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño hay en su corazón cuando os profetizan. Hoy en día es exactamente lo mismo. Mucha gente dice tener la palabra de Dios, mucha gente dice interpretar correctamente el texto, pero lo único que están haciendo es tratando de tener fama, tratando de tener renombre, tratando de ser escuchados. Y sí, hay mucha gente de esa que los escuchan miles de personas. Porque si yo agarro y digo que yo tengo realmente el nombre del anticristo y sé que en qué país nació y cómo viste, por dónde va caminando, a alguien le va a causar curiosidad, y en 8.500 millones de personas, déjeme decirle qué tamaño poquillo me podrían empezar a seguir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente voy a traer sensacionalismo, voy a tocar los corazones y voy a hablarle al oído lo que quieren oír. ¿Qué es lo que quieren oír la gente hoy en día? Eso es sensacionalismo. Que le diga que ya todo mañana, pasado mañana, ya todo está destruido y que Damasco, la profecía de Damasco se cumplió. Sí, podría ser que suceda eso. Pero déjenme, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor no nos mandó a enseñar eso. ¿Sabe qué nos mandó a enseñar el Señor? Al Cristo de las Escrituras. Para que estemos preparados y listos para esperar al Cristo de las Escrituras. Y lo que el Señor me mandó a mí a enseñarles a ustedes es lo que el Cristo de las Escrituras espera que usted y yo tengamos en el corazón para cuando Él venga. ¿Cómo debemos de actuar para cuando Él venga? Entonces, claro, usan el nombre de Dios con doctrinas falsas,
a veces justificando prácticas inmorales, hablando de prosperidad sin cruz, éxito sin obediencia y de gracia sin santidad. Por eso en Primera de Juan, en el capítulo 4, verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos son los que se saltan la barda. Estos son los que entran por otro lugar. Estos son los que están completamente contrarios a lo que el Señor nos mandó a enseñar a nosotros. ¿Qué dice el verso 4 en donde estamos? Dice: y cuando ha sacado afuera las ovejas propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Algo que me impresiona aquí es que dice, y lo voy a subrayar: cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas. Esto es muy importante, mis hermanos. Cuando él dice que va delante de ellas para sacarlas, ¿de qué las saca? De un sistema religioso muerto, las saca de un sistema de ignorancia espiritual, las saca de esos engaños que hacen los falsos pastores. Pero esta es la palabra que me encanta a mí cuando él dice que él va delante de ellas. Porque esta alegoría que está enseñando Jesús es algo que nosotros tenemos que comprender cuando hay un pastor que realmente está representando a Dios. A ver si lo explico de esta manera y ustedes me ayudan. Pregunta: cuando el pueblo iba por el desierto, ¿a dónde iba la nube? ¿Adelante o atrás? Adelante, ¿verdad? Y ellos iban siguiendo la nube. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Que él los iba a seguir o que ellos lo siguieran a él? Síganme. Cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, ¿quién iba delante de todo el pueblo? ¿Iba el arca adelante o iba el arca atrás? Iba el arca adelante. ¿Sabe por qué, mis hermanos y mis hermanas? Porque el buen pastor va adelante. El buen pastor no anda empujando ovejas. A ver si lo explico de esta manera. El buen pastor no anda diciéndole a usted: ¿ay qué? ¿No va a ir a la iglesia? ¿De qué? ¿Cuándo se va a congregar? ¿De qué está pasando? El buen pastor no hace eso, mis hermanos. El buen pastor camina y usted le sigue. Si usted es oveja, le va a seguir. El buen pastor no anda empujando a nadie, pero el que no es el buen pastor anda empujando a la gente. ¿Cómo, pastor? Explíqueme eso. No entiendo yo eso. Bueno, resulta que el pastor que anda empujando las ovejas es porque se preocupa de que se le vayan. Se preocupa de que no se congreguen. Como es un asalariado, entonces se preocupa de que el salario se merme. Como Dios no trabaja por salario, como a Dios no le interesa el salario, a Dios le interesan las personas obedientes, las personas que le dicen a él: heme aquí, envíame a mí. Es a las personas que él le dice: síganme, y estas personas le van a seguir. Eso es lo que funciona. El Señor dice que a tales adoradores busco que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar al Señor en espíritu y en verdad? En espíritu significa con una verdadera conversión, con una verdadera transformación, y en verdad es siguiendo sus mandamientos. El Señor nos enseña a nosotros que las bendiciones nos persiguen. No dice que las bendiciones van adelante y que yo las tengo que alcanzar. Dice que Él va adelante y que yo debo de seguirlo y que las bendiciones me vienen persiguiendo a mí. Es muy contrario a lo que usted escucha, ¿o no? Hoy en día, que usted tiene que andar persiguiendo las bendiciones. No, las bendiciones Dios las estableció para aquellas personas que le son obedientes y que caminan correctamente en su reino. Jesús le llama a esto añadiduras. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando algo viene por añadidura, significa que no va adelante, viene detrás de nosotros. Y Dios va adelante. Si yo tengo que llamarlo a usted para que usted venga a congregarse, yo puedo llamarlo para decirle: mi hermano, ¿cómo está? O sea, está enfermo, necesita algo, podemos orar por usted. Pero si usted es una persona rebelde que no quiere congregarse porque no le da la gana, yo no tengo que llamarlo. Eso es un error que la gente le ha puesto a los pastores y no nos toca hacer eso.
Analice usted al pastor, al hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y usted no vio al padre persiguiendo al hijo pródigo por ningún lado, andando en cada ciudad que él andaba malgastando. El padre lo esperó. Cuando el hijo pródigo estuvo entre los cerdos y quería el alimento de los cerdos, él volvió en sí y se acordó que en la casa de su padre estaba mejor. Y regresó a la casa de su padre. Y cuando su padre lo vio venir a lo lejos, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó y lo besó y lo besó. Y le puso una túnica y le puso calzado y le puso un anillo. Pero él vino hacia el padre. Porque el Señor lo que busca es una persona con un corazón contrito y humillado, no un rebelde. Dios no anda persiguiendo rebeldes. A Jesús le dijeron, mira qué dura palabra es esta, Señor, se están yendo. ¿Y qué dijo el Señor? Que se vayan pues. ¿O ustedes también quieren irse? Lo que quiero decir, mis hermanos, es que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Gente que lo busque y que lo ame. No gente rebelde que ande pataleando ahí. Ah, no, no, entonces que me venga a buscar. Ah, mira, el pastor no me vino a buscar. No, no, no. Cuando usted ve que alguien busca a alguien, es el que está con 99 en el redil y va a buscar a la oveja. Pero esa oveja no estaba rebelde, estaba perdida, estaba herida. El pastor visita a los que están enfermos. El pastor visita a aquellas personas que han caído en una depresión, que han caído en una necesidad espiritual, no al rebelde, al que dice, no, no me da la gana de ir. Ahí que van a ver qué hacen. La rebeldía y Dios no son compatibles. Espero estarme explicando con esto, mis hermanos. Porque el pastor que quiera brincarse para amenazarlo a usted y decirle, ah, si no viene a la iglesia te vas a ir al infierno, es esos que están amenazando. O si se le acerca a usted y le dice, ay, mi hermanita, es que usted, ¿cómo nos hace falta? Es que esa voz tan maravillosa que usted tiene, vieras que en el canto nos hace tanta falta. Sin usted la iglesia ya no es igual. No, mi hermano y mi hermana, sin usted la iglesia sigue caminando. La iglesia sigue en el norte que Dios estableció. El problema es que no tengamos a Jesucristo. Pero si no me tienen a mí o no tenemos a ninguno de los de acá, déjeme decirle, mi hermano, que nadie es indispensable en el reino de los cielos. Solo Dios es indispensable en el reino de los cielos. Todos somos privilegiados en el reino de los cielos. Servir al Señor es un privilegio, no una necesidad de Dios. O sea, Dios no lo necesita a usted, ni a mí, ni a nadie. Dios nos da el privilegio de seguirlo, no nos anda empujando. Dice el verso 7, hablando él del buen pastor, hablando de sí mismo. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, recuerden lo que dije al principio, ciertísimamente, lo que les estoy diciendo es una completa verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Maravilloso. Allá están aquellos aduladores, acá, allá están aquellos crueles para tratar a la iglesia, pero yo soy el pastor. Yo soy el que los va a guiar a ustedes. Y cuando empieza a describir los que han estado antes de él, dice, todos vinieron, todos los que vinieron antes de mí, ladrones y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Pregunta, ¿cuál es la característica de lo que él hace y de lo que los otros hacen? ¿Lo lograron notar? Que la oveja los escucha, lo escuchan a él. La oveja lo escucha a él. Ahora, no estamos hablando, mis hermanos, del oído. No estamos hablando de ese término auditivo. Estamos hablando de aquella persona que escucha la palabra de Dios, le impacta su vida y cambia. Cambia para agradar a Dios. Esa es la persona que sigue al Señor. Seguir al Señor no es que usted venga cuando el Señor me dice que soy el pastor de esta congregación, que yo me vaya y usted me sigan hasta la casa y vayan detrás de mí o ahí para la casa. No, no, ustedes se van cada uno para su casa. Seguir al Señor es que yo vengo y doy una predicación, usted la toma para su vida y si es de Dios y el Espíritu Santo está ministrando su corazón, entonces usted va a cambiar. Va a dar frutos de arrepentimiento. No se va a quedar ahí estancado en que sí o que no, como diría en un programa muy famoso, ahí sí lo hago, a que sí voy. No, no, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo impacta nuestros corazones, va a generar obediencia y obediencia radical. El asalariado que está refiriéndose al Señor como falso ministro no tiene vocación. No es escuchado porque los halaga.
Entonces yo vengo y le digo, qué maravillosa, qué maravilloso es René, René, qué bien, ¿cómo haces falta aquí en la iglesia? Cuando usted no viene, aquí todo es opaco, triste, todos pasamos llorando toda la noche. No sé si me estoy explicando con eso, mis hermanos. Nosotros no tenemos que levantarle a una persona el ego para que venga. No, 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 si la persona viene, la iglesia camina. Y si la persona no viene, la iglesia camina. Porque la iglesia no se sostiene por nosotros, se sostiene porque Cristo camina en medio de nosotros. Así es como funciona. Y podemos ser 10, podemos ser 100, podemos ser 2000. Tampoco la iglesia está determinada por la cantidad de personas, ni el éxito de una iglesia está catalogada por una respuesta numérica. Una iglesia es exitosa, dice el Señor, porque tiene frutos de arrepentimiento. Dice, véanlos y reconózcanlos. ¿Por qué? Por sus frutos. No dice, reconózcanlo porque son 40,000. Tampoco dice, reconózcanlos porque son miles de personas, miles de billetes los que recogen por semana. O porque tienen un piso de mármol. O porque tienen un edificio de 4 pisos. No, dice, por sus frutos los conoceréis. Y cuando hablamos de frutos, tendríamos que irnos a Gálatas para ver cuáles son los frutos del Espíritu Santo. La bondad, la mansedumbre, la fe, la paciencia, la templanza. Vean, mis hermanos, cuando nosotros entendemos que ese fruto es el que tenemos que buscar en el predicador y tenemos que buscarlo en la congregación, dejamos de ver las añadiduras o las superficialidades que hoy en día se buscan. Hoy en día, si usted no tiene un grupo de canto de unas 10 personas, ojalá 6, 7 grupos de canto, usted es una iglesia fracasada. Si usted no tiene más de 300 personas o 500 o 1000 personas, es una iglesia fracasada a los ojos de la gente. La iglesia no es fracasada por número. De hecho, al pie de la cruz solo habían 4 personas. Cuando la semana anterior dice que lo habían recibido más de 5,000 contando solo varones. Era una cantidad impresionante de gente que le decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa semana que él fue crucificado, solo habían 4 personas al pie de la cruz, entre ellas su mamá. Que si quitamos a su mamá, que ahí iba a estar, entonces solo 3 personas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque resulta que cuando nosotros predicamos desde nuestro corazón y por nuestros intereses y nos saltamos, entonces empezamos a predicar para tratar de mostrar que todo lo que nosotros hagamos van a ser logros para una buena iglesia. Y nada de lo que hagamos, mis hermanos y mis hermanas, nada, absolutamente nada de lo que hagamos representa a una iglesia exitosa. Es lo que Cristo hace en cada uno de nosotros en el día a día. Y lo que nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga en nosotros en el día a día por medio de la obediencia. La obediencia es lo que sostuvo en todo el camino a Moisés. La obediencia es la que sostuvo al pueblo cuando le dio 6 vueltas en silencio a Jericó antes de ser destruido. El Señor le dijo a través de Josué, quédense callados, no hagan nada, solamente den vueltas. Y mis hermanos y mis hermanas, la obediencia continua es la que hace que usted y yo estemos aquí. La obediencia continua. Usted no viene aquí porque se siente feliz. Usted no sigue al Señor porque se siente feliz. Usted no sigue al Señor porque tenga plata o no tenga plata. Usted sigue al Señor porque Él es digno de ser seguido. Porque Él es digno de ser adorado. Porque Él es nuestro Dios y Salvador. Porque Él es nuestro Señor. Y sea que nos mande al infierno o al cielo, Él sigue siendo nuestro Dios y es digno de ser adorado. Porque usted y yo seguimos al Señor, no porque estemos sanos, lo seguimos, estemos en una cama muriéndonos o estemos totalmente sanos, estemos en un paseo o estemos en la casa sin un solo 5, tengamos comida o no tengamos comida, estemos hambrientos o estemos saciados, no importa cómo estemos, Él sigue siendo digno de ser adorado. Y cualquiera que enseñe lo contrario a esto es un ladrón y salteador. Porque el Señor no debe ser adorado por lo que nos da. El Señor debe ser adorado por lo que Él es. Y solamente por eso. Pero ¿qué es lo que hace este asalariado? ¿Qué es lo que hace esta gente? Que mientras todo va bien, ahí están bien. Pero si hay una pérdida, se van. Si hay una pérdida, deja de cuidar el rebaño. Si hay una pérdida, entonces se va porque el único que se queda con las ovejas es el dueño de las ovejas. Nadie más. Mis hermanos, ¿cuántas personas se ha escuchado o he escuchado que abren una iglesia y de pronto usted llegó y está cerrada y la congregación se quedó
Se quedó en la acera esperando. ¿Por qué? Porque el asalariado se va a ir una vez, mi hermano y mi hermana, que no reciba su salario. Pero como Jesucristo no hace las cosas por salario, porque Él es el dueño, como sucedió con las personas en pandemia, que sostuvieron a sus empleados y les pagaron durante toda la pandemia porque amaban a los empleados y entonces los querían en su empresa. Pero si hubiera sido un asalariado, los deja botados. No les importa. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la puerta. Yo soy el pastor. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sabe qué significa entrará y saldrá? Significa que el que conmigo está, aunque esté en el mundo, aunque venga y esté conmigo y después camine, siempre va a tener paz porque en mí va a encontrar la salvación y la garantía de que este mundo es pasajero. Entonces, no importa, mis hermanos, si caen 500 misiles en Israel, no importa si caen 500 misiles en Irán, no importa si mañana dice que van a tirar una bomba atómica, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo digno de ser adorado. Y la mejor adoración que le podemos dar a Dios nosotros, como el pastor de las ovejas, es tener la plena confianza y la paz de que estamos seguros en su mano. Eso es todo. ¿Qué importa? Caigan 1000 a mi diestra o 1000 a mi siniestra, dice David, que Él va a estar bien, que Él va a estar siempre en paz. Gracias, mi amor. Y mi amor, vuelvo a repetir, es mi esposa. Exacto. Vean, mis hermanos y mis hermanas. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de una guerra nuclear? Levante la mano sinceramente y diga, ¿qué, pastor? Yo tengo mucho miedo de lo que está pasando. Yo tengo miedo de que se desate una guerra nuclear. ¿Usted tiene miedo? ¿Qué más, sinceramente? O sea, no tenemos que escondernos. También aquí la hermana tiene miedo. ¿Qué más tiene miedo que se desate una guerra nuclear? ¿Sabe qué dice Pablo? Que nosotros no fuimos llamados para la ira. O sea, que nosotros no fuimos llamados para pasar por esa ira que va a caer sobre el mundo. ¿Qué significa eso? Que antes de que se dé el colmo de lo que está pasando, el Señor nos va a llevar con Él. ¿Quién cree eso? Y si creemos eso, entonces ¿por qué tenemos miedo? Y no digo que no tenga miedo, o sea, es su derecho de sentir lo que sienta. Pero lo que quiero decirle es que si el Señor Jesucristo dijo que antes de que esto acontezca, erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca, entonces mis hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabe qué es erguir la cabeza? ¿Se ha puesto a pensar qué significa eso? Erguíos porque vuestra redención está cerca. Y a nosotros el salmista dice que Él es el que levanta nuestra cabeza. ¿Sabe qué significa eso? En los tiempos de antes, cuando una persona iba a ser enjuiciada a muerte y la llevaban delante del rey, el hombre o la mujer que eran enjuiciados a muerte y iban a pedir misericordia delante del rey, esta persona tenía que ir con la cabeza agachada viendo hacia el suelo, así. No podía levantar la cabeza, no podía ver al rey a los ojos, porque si veía al rey a los ojos lo mataban inmediatamente. Entonces él tenía que ir así. Y se presentaban delante del rey a pedir la misericordia del rey sin verlo a los ojos. El rey los escuchaba, escuchaba lo que le estaban diciendo, y una vez que el rey los escuchaba, él decidía si perdonarlos o no. ¿Y sabe cómo era que él manifestaba el perdón a estas personas? Agarraba el báculo, ¿sabe qué es un báculo? Lo que el Señor usa como trono, o sea, el cetro, así es como se llama más bien. El cetro, agarraba el cetro y lo acercaba a la frente del individuo que está con la cabeza así, agachada, lo ponía en la frente y le levantaba la cabeza para que lo mirara a los ojos. Esa era la señal de que había sido perdonado. Le ponía en su frente, levantaba la cabeza del individuo y al verlo a los ojos, este individuo podía darse por perdonado. ¿Qué dice el Señor? A través del salmista, Él es el quien levanta nuestra cabeza. ¿Y qué dice el Señor hablando de estos tiempos? Erguíos. Cuando todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos porque vuestra redención está cerca.
¿A qué se refiere él con la redención está cerca? Se refiere, mi hermano y mi hermana, que a lo que usted más teme, a lo que usted está viendo que es más horrible para su vida, aún una guerra nuclear, el Señor dice, levante la cabeza, porque ustedes ya fueron perdonados. Y antes de que esto venga, se va a abrir el cielo de oriente hasta el occidente, de par en par, y vamos a ver al Rey de Reyes, Señor de Señores, con todos sus ángeles y con todas las personas que están con él, venir por su iglesia. Y esa es la promesa de Dios. El Señor dice que nosotros debemos de estar en esa esperanza y que debemos de trasladar esa esperanza a los que con nosotros están caminando en este mundo. No asustar a la gente. Ya suficiente susto tienen como para seguirlos asustando. Y cada vez que una persona se mete a escuchar predicaciones que los asustan, mis hermanos y mis hermanas, lo único que están escuchando es a los salteadores. Porque el Señor dice que vengan a mí para que tengan paz. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿a quién le creo yo? Al que me ofrece paz en el nombre de Cristo, porque el Señor es el que tiene el control absoluto de todo y nada se sale de su soberana voluntad, o a aquel que me dice a mí que estoy a punto de caer en un caos y que me voy a morir. Sí, me voy a morir, por supuesto que sí, pero cuando el Señor lo decida. Cuando Él diga que mis días ya se acabaron. De hecho, la palabra de Dios dice que no tendremos ni más ni menos días de los que están establecidos. Porque Dios ya marcó nuestra existencia, sea en un infarto, sea en un accidente, sea que nos durmamos y no nos levantemos, o sea en una guerra, en lo que sea, los días ya están debidamente determinados. El Señor dice que eso es lo que va a pasar en nuestra vida y que una vez que nosotros seamos llamados a su presencia, vamos a tener que ir a dar cuentas de qué hicimos con lo que Él nos dio. Y sabe una de las cosas que Él nos dio, su palabra para que nosotros tengamos confianza, paz y seguridad. Si yo estoy predicando aquí, mis hermanos, es porque el buen pastor su vida dio por las ovejas. Por eso estoy aquí. Si yo estoy aquí, mis hermanos, es porque el que no es asalariado, que es el pastor, y a quien las ovejas le pertenecen, dio su vida para que usted esté aquí y tenga paz en el corazón, tenga tranquilidad, tenga la seguridad de que el Señor no lo va a dejar ir más allá de lo que pueda resistir, y eso está hablando en términos de pecado. No nos va a dejar ir más allá en cuanto a la tentación, nos va a sostener, nos va a ayudar, porque el Espíritu Santo nos va a sostener en medio del caos y mucho más, mis hermanos y mis hermanas, cuando los días se avecinan, los días finales. Pero el asalariado, ¿qué es lo que hace? Se va. El asalariado va a escapar y va a dejar a las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Una pregunta, mis hermanos, ¿cuántos de los que están aquí están escuchando la voz del Señor en esta noche? No la voz mía, la voz del Señor. ¿La está escuchando usted esta noche? El Señor le está hablando a su corazón o está distraído, están pensando en otra cosa. Está pensando en el arroz con pollo que va a hacer mañana. O si dejó la cocina encendida o el portón abierto. Déjeme decir que tal vez mañana no sea mañana, tal vez al mañana ni siquiera lleguemos, puede ser que esta misma noche seamos llamados a la presencia del Señor. Así que no se preocupe por mañana. Puede ser que el mañana no llegue, que hoy nos acostemos y mañana no nos levantemos. Hoy Dios está hablando a tu corazón. Es hoy que está hablándote. O es hoy que te está diciendo que todo está bajo su control. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué es lo que mueve a Jesús para decir esto? Un amor sacrificial. Él no ama por obligación. Dios no nos ama por obligación, Dios nos ama no porque tenga ganancia en lo que hace. El Señor nos ama incluso antes de que lo amemos. Eso es lo que dice en Romanos 5:8. El Señor no espera que usted y yo seamos perfectos. El Señor nos ama aún en medio de nuestras imperfecciones. Él no nos abandona en la tormenta. Él no nos abandona frente al lobo. Él no nos deja morir solos. Él siempre va a estar con nosotros y nos va a asir de nuestra mano, nos va a sostener y nos va a subir a la barca. Siempre, siempre, porque Él lo prometió. Esfuérzate y sé muy valiente y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Eso se lo dijo a Josué.
Pero es una promesa que nos alcanza a nosotros también. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder absoluto sobre todo? ¿Y cuántos creen que el Dios que le habló a Josué le está hablando en esta noche a usted? Déjeme decirle que el Dios que le habló a Josué le está diciendo a usted que una vez que él lo tomó de su mano, que él lo selló con el Espíritu Santo, le dice: esfuércete y sé muy valiente, y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Imagínese cuándo es el último día de tu vida. Hasta ese día estará el Señor contigo. Y después de la muerte, estará eternamente contigo también. Porque esa es la promesa del Señor. El asalariado no tiene esa relación que usted tiene. El asalariado no le llama a usted por su nombre. El asalariado, para el asalariado usted es un número más. No sabe ni cómo se llama, ni cómo se llaman sus hijos. Es simplemente una persona más en una multitud de personas que le genera dinero. El asalariado habla de amor, pero no ama. El asalariado ve venir al lobo y se va. ¿Qué es lo que hace el Señor con nosotros? El Señor solamente se entrega. Voy a dejar esta frase y vamos a conversar. Con esto cerraríamos la clase de hoy. Si la quiere aprender, la puede anotar. El asalariado predica bien. Perdón, el asalariado, sí, repito, rebobine. El asalariado predica bien, predica del amor, pero no sangra por nadie. ¿Están conmigo con eso? ¿Es el asalariado cómo predica? Bien. ¿El asalariado habla de amor? Sí, pero no sangra por nadie. Pero el verdadero y buen pastor, mis hermanos, aunque usted no lo entienda, aunque usted no le aplauda, aunque le cueste su vida completa el venir a la cruz y derramar hasta la última sangre por usted, ese es el buen pastor. Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Termina el Señor diciendo: más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata, el lobo arrebata las ovejas, las dispersa. Así que el asalariado huye. ¿Por qué? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Ayúdanos a reconocer, Señor, la voz que viene de ti. Ayúdanos, Señor, a dejar de escuchar a aquellas personas que solo nos hablan que todo va a estar bien, o aquellas personas que nos hablan de que todo va a estar mal. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, que todo va a estar conforme a tu voluntad y según lo que has dispuesto para cada uno de nosotros. Y que el control de nuestras vidas no se sale de tus manos. Nunca has perdido el control ni nunca lo perderás. Señor, ayúdanos a poder entender que en tu regazo estamos por siempre y para siempre bien, Señor. Y que cualquier cosa que hagamos estando en tu regazo, Señor, va a salir bien, porque a los que te amamos, todo nos ayuda para bien. En el nombre de Jesús. Amén.